mucho gusto estar con ustedes el día de hoy en esta charla que vamos a tener a continuación. Y yo creo que, sin duda, mucho tiene que ver con compartir ideas. Y creo que las ideas tienen poder, pero solo cobran vida cuando las compartimos. O sea, a veces dejar el celular a un lado por 5 minutos, Mm. conectar con un amigo, un familiar o incluso con una persona nueva, creo que es un verdadero hack que puede cambiar nuestro día. Y creo que son fundamentales para construir relaciones, ¿no? Para construir negocios. Creo que a veces las pantallas son geniales para enterarnos lo que sucede día con día, pero creo que las verdaderas revoluciones personales ocurren cuando nos sentamos a hablar frente a frente. Una conversación real creo que no tiene filtros ni algoritmos de recomendación. Creo que este arte de hablar con alguien y escuchar de verdad es lo que nos permite descubrir quiénes somos, encontrar aliados, resolver malentendidos y creo que sobre todo nos ayuda a darnos cuenta que no estamos solos y que tenemos muchas ideas que aprender y compartir. Y creo que de eso va un poco la charla y me da mucho gusto presentar a Bernardo Goldfeder con esta conversación que sin duda va a ser, creo que, de mucho valor para todos y tiene que ver con estas herramientas conversacionales de coaching ejecutivo para el mundo corporativo. Así que adelante, Bernardo. Gracias, Hugo. Y buenas noches a todos. Me da gusto ver caras conocidas y otras no conocidas. Creo que siempre va a ser muy rico eso. Y sobre todo, gracias por tener las camaritas prendidas y estar activos en el chat. Ya les iba diciendo que me gustaría que este espacio fuera, evidentemente, un espacio en donde yo pueda ir compartiendo, pero donde ustedes también me puedan ir ayudando a compartir. Y de hecho, voy a arrancar con una pregunta en la que voy a necesitar que estén muy activos en el chat. Y más adelante, para que en algún momentito que tengan por ahí, les voy a pedir que tengan a la mano una pluma, un lápiz, algo con qué escribir y también alguna hoja, cuaderno o algo por el estilo. Y de preferencia, sí será importante que sea, si tienen hojas sueltas, mucho, mucho, mucho mejor. Si no, por lo menos un par de hojas que puedan arrancar de alguna libreta, porque creo que va a hacer sentido para un ejercicio. Pero bueno, eso es más adelante. Por ahora, solamente me quiero arrancar. Y ahorita Hugo nos daba el título de el webinar. Estoy compartiendo pantallas. Si me pueden hacer así como una manita arriba de que ya lo alcanzan a ver, se los agradeceré mucho. Súper, gracias, Clau, Wilda, Arthur. Y el título que poníamos para esta charla dice Herramientas conversacionales del coaching ejecutivo. Y originalmente planteamos para el mundo corporativo, pero justo hace unos minutos le agregaba y tantito más allá. Tantito más allá, porque sin lugar a dudas creo que las herramientas que quiero compartir contigo hoy tienen cabida no solamente en el mundo corporativo, porque son habilidades conversacionales que podemos ocupar en cualquier contexto. Pero antes de entrar de lleno a estas herramientas que hoy quiero compartir, me quedo pensando un poco en esta pregunta y la voy a plantear de manera un poco distinta quizás a como está escrita en la presentación y vele dando una pensada conforme te lo voy compartiendo. Pero imagínate que tienes la oportunidad de darle un consejo, es más, no solo un consejo, sino de desarrollar una habilidad, solo una habilidad en tu yo de hace 5, 10, 15, 20 o los años que tengas profesionalmente trabajando. Tiene que ser una habilidad por la que tú apostarías profundamente, que si la desarrollas de manera adecuada, que si la desarrollas profundamente, podrías en cierta medida garantizar tu éxito profesional. Sé que hay muchísimas. Sin lugar a dudas, la respuesta no es solo una, son muchas, pero si tuvieras que elegir solo una que posiblemente garantizara tu éxito profesional o el de cualquier otra persona, ¿cuál sería la habilidad por la que le apostarías? Y tienes ya menos de un minutito, no necesitan mucho más tiempo, no le piensen demasiado, simplemente elijan alguna y váyanla poniendo en el chat para que las vayamos viendo. Ok, voy a dejar de compartir para mejor leer el chat. Autoconciencia, comunicación, comunicación, adaptarse al cambio. Ok, ya van dos por ahí iguales, dos diferentes. Vete al chat si no has escrito todavía. Comunicación, orientación al resultado, liderazgo. Fíjense, no les voy a decir todavía,
pero evidentemente esta presentación, aunque soy rápido y más si utilizo inteligencia artificial para hacer presentaciones, no soy tan rápido como para hacerla en este momento. Y en la siguiente lámina está la predicción a las respuestas que seguramente iban a aparecer en este momento y ahorita se las voy a compartir. Negociación, organización, conexión, visión de negocio. Fíjense qué interesante. ¿Por qué digo que es interesante? Porque mi apuesta, ¿sí? Como ya les decía desde hace ratito, mi apuesta tiene que ver con que seguramente la gran mayoría de las respuestas están apuntando hacia las llamadas, y déjenme ponerlo desde ahora entre comillas, habilidades blandas. Sin duda, sin duda, sin duda, mi apuesta estaba en que por ahí iba a salir comunicación. No solamente porque nosotros lo creamos, sino porque es prácticamente la más nombrada en cualquier encuesta laboral que tú digas y mandes. Seguramente también iba a salir por ahí, y creo que si salió por ahí alguien lo puso, liderazgo, porque no podemos separar el liderazgo de la comunicación, van siempre de la mano sin lugar a dudas. Y quizás creo que esa no salió por ahí, pero está esta de empatía, un poco escucha, ahorita reviso otra vez el chat a ver si estaba, porque es la base de toda relación de confianza. Y mi apuesta no solamente se queda en que estas iban a ser probablemente las habilidades blandas que más iban a salir, sino que además casi nadie, creo que de hecho nadie, puso las llamadas habilidades duras, hard skills, o un poco más técnicas. Nadie por ahí puso Excel, programación, uso de inteligencia artificial hoy en día o ningún otro dominio técnico. Y esto de entrada, por lo menos para mí, ojalá que también para ustedes así lo sea, a mí me parece tremendamente curioso. ¿Por qué tremendamente curioso? Porque curiosamente, así como decimos que estas son las habilidades que más necesitamos en las organizaciones para tener éxito profesional, pero quizás si lo ampliáramos la pregunta y no fuera solamente éxito profesional, sino éxito en la vida, lo que quiera que eso signifique para cada uno de nosotros, seguramente la respuesta sería más o menos similar. Autoconciencia, comunicación, escucha activa, negociación. Estoy viendo por ahí, justo si está eh, empatía, escucha activa. Está Ricardo Sánchez por ahí ponía. Claro, están las tres que por ahí estaban en mi apuesta, ¿no? Y sigo sin ver más que quizás Marisol que nos pone ventas. Marisol, coincido, definitivamente una habilidad que necesitamos desarrollar, pero que si lo pensamos un poco, una habilidad que requiere de muchas otras de las que se mencionaron en este espacio para que se pueda desempeñar. Y entonces, curiosamente, salen estas habilidades blandas. ¿Y por qué lo pongo así como entrada? Porque desde hace tiempo no puede haber una conversación o una charla mía en la que no hable quizás un poco, por lo menos, de las ideas de Simon Sinek. Me entró esta intriga profunda porque nunca lo había hecho y es parte de mi investigación para este webinar. ¿De dónde fregados, perdón por el francés, sale este término de blandas, de soft skills? Y me puse a investigar un poquito porque yo no tenía ni la menor idea, solo sabía que me chocaba, pero no sabía dónde surge. Y hay dos variantes, hay dos posibilidades. La primera de ellas, la más aceptada, se supone que por ahí de los años 40 y 50, incluso hasta el año 1959, el ejército de Estados Unidos, como bien sabemos los estadounidenses, invierten mucho, 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 mucho dinero en su milicia. El ejército de Estados Unidos había invertido años, años, años en perfeccionar el entrenamiento, aquí pongo técnico, pero en general el entrenamiento de sus tropas. Buscaban hacer sistemas en donde pudieran seguir paso uno, paso dos, paso tres, que fuera todo muy medible y que se pudiera alcanzar siempre un mismo resultado. Y esto lo estuvieron haciendo durante mucho tiempo, hasta que en 1968, por primera vez, se escribe un documento en donde escriben o distinguen dos tipos de habilidades. Las habilidades duras, hard skills, que tienen que ver con la capacidad de operar máquinas, operar armas, operar tanques. Todos estos elementos son físicamente duros, físicamente existen y por ende empezaron a tomar un poco ese nombre estas habilidades, porque tenían que ver las habilidades con operar cosas que son físicamente duras. Y en ese documento se menciona que existen otras habilidades que tienen que ver con operar papeles. Los papeles no son duros como las armas o las máquinas, y operar personas. Y a partir de ese momento empieza a hacerse una investigación un poco más profunda sobre la diferencia de estas dos.
Un poco más adelante, en 1972, todavía dentro del contexto de la milicia estadounidense, surge este compadrito, el doctor Paul Whitmore, y presenta dentro de una conferencia en la CONARC, CONARC Conference Texas. CONARC son las siglas para una de las áreas de la milicia estadounidense. Presenta una conferencia con título What are Soft Skills? Ahí nace el término formalmente. Y curiosamente se populariza fácilmente en esa época porque empieza también a surgir el término software por primeras veces comúnmente. Entonces, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la computación, hablamos de hardware, de los elementos físicos. La carcasa, bueno, mi teléfono, la forma que vemos mi teléfono, pues sería el hardware. Mientras que el software es todo lo que hace que funcione mi teléfono, que funcione el hardware. Y entonces ahí salen las palabras hard y soft, o por lo menos se confirman, porque hard tiene que ver con lo físico, con lo tangible, y soft un poco más con lo intangible, un poco más con lo que no es tan fácil de medir, un poco más con lo impreciso. Pero este compadrito, Paul Whitmore, y un compañero suyo, Fry, en 1974, escriben esta frase haciendo alusión al documento y a la información que se compartía respecto a las habilidades. Y dicen, mira, las funciones del trabajo de las que conocemos bastante son habilidades duras, hard skills, y aquellas que conocemos muy poco son habilidades blandas. Pero lo escriben no como una definición de estas habilidades, sino como una crítica a que los militares describían como soft skills a todas aquellas habilidades que no sabían muy bien cómo desarrollar, cómo desempeñar, cómo llevar a cabo, un poco más intangibles. Y entonces, un poco tratando de hacer entrada a lo que vamos a compartir en el día de hoy, mi respuesta, sin lugar a dudas, a la pregunta que yo les hacía hace un rato, tiene que ver con comunicación. Yo creo que sin lugar a dudas, la comunicación es no solamente una habilidad, sino una característica que nos hace humanos. Es aquello que permite que nosotros, que somos no sé cuántas personas ahorita conectadas, 30, 40, 50, las que seamos, tengamos la capacidad de estar reunidos en un mismo horario, en un mismo lugar, para conversar y reflexionar sobre un tema. Yo no sé ustedes, pero no conozco muchos perros, por ejemplo, que se puedan reunir y hacer exactamente lo mismo. Quizás se reúnen, pero no hacen lo mismo porque su capacidad de comunicación está mucho más limitada. Y entonces, citando ahora sí a mi querido Simon Sinek, que es mi amigo y aunque él no lo sepa, dice, mira, las habilidades o las habilidades como la confrontación, la empatía y la paciencia definitivamente no son habilidades suaves o soft, son habilidades humanas. Y por ende es importantísimo, necesario, urgente que aprendamos a desarrollarlas. Por aquí tengo también la frase en español. Habilidades como la capacidad de afrontar o enfrentar problemas con eficacia, la empatía y la paciencia no son habilidades blandas, son habilidades humanas y debemos aprenderlas. Y como debemos aprenderlas, hoy quiero compartir contigo tres herramientas. Tres herramientas que quizás de entrada no vayan a sonar como herramientas muy tangibles, muy específicas o muy concretas, sino que van a hablar un poco más del fondo que de la forma. Porque si el fondo lo tenemos claro, entonces la forma va a ir surgiendo. Y las tres habilidades o las tres herramientas, mejor dicho, que quiero plantearte empiezan del centro hacia afuera, asumiendo que en el centro estoy yo y yo tengo la capacidad de cambiar por lo menos la forma en la que pienso y aquella intención con la que yo me comunico. Pero después también habrá una herramienta que tiene que ver con el otro, contigo. Pero no solamente con el otro en sí mismo, sino en mi relación con esa otra persona. ¿Va? Y entonces la segunda herramienta tiene que ver con cómo yo me relaciono con otra persona. Y por último, cómo yo me relaciono con otras personas. Ahora bien, importante enmarcar que las herramientas que quiero compartir las estoy pensando sí para un contexto general de vida, pero específicamente más pensado para managers, gerentes, directores, líderes de equipos o líderes de la vida misma que estén buscando tener conversaciones de mejor calidad
con sus equipos y que gracias a esas conversaciones logremos alcanzar objetivos de una manera un poco más fluida, más óptima, más llevadera, más tranquila. Empezando siempre por mí, luego en mi relación con el otro y luego en mi relación con otros, ampliando cada vez más un poco estos círculos de influencia. Rapidísimo y antes de cansarlos y aburrirlos, dejo de compartir rapidísimo solamente para hacer un check. Dudas, preguntas, comentarios. Hasta ahora vamos más o menos en sintonía con este ir y venir que voy compartiendo. Ok, gracias, gracias, gracias. Ok, me interrumpen cualquier cosa o levanten la mano cualquier cosa. Quiero que esto sea interactivo. Pronto llegaremos a la sección donde vas a necesitar papel y pluma. Y entonces, déjame te cuento. Em, no tengo una imagen real. Ups, se está atorando. Ahí está. No tengo una imagen real, pero imagínate que esta semana, justo en el contexto en el que me encuentro ahorita, en mi casa, su casa, en Querétaro, en mi oficina, en el piso de arriba de la casa, que en las noches, terminando los webinars, se convierte en cuarto de tele, estaba teniendo una sesión de coaching con mi coaching y con su líder, su jefe directo. ¿Sí? La intención de esta reunión consistía en que el coachee con quien estoy trabajando iba a presentarle a su líder cuáles eran los objetivos, los temas, los elementos sobre los que iba a ir trabajando en el proceso de coaching que íbamos a tener juntos. Una práctica más o menos común en el mundo del coaching ejecutivo. Se establecen objetivos, pero después, dado que es coaching ejecutivo, se confirman o se les da una palomita con el líder, con el jefe, con la jefa de esta persona. En esta reunión, presentando el plan de trabajo en el que íbamos a trabajar, de pronto la líder toma la palabra para compartir y decir, mira, yo a ti te había visto con capacidades para moverte hacia esta posición. Y pues eso te lo había comentado hace algún tiempo y por eso creo que podrías incluir en tu plan de desarrollo este elemento, este elemento, este elemento. Y de pronto se queda callada, así como con cara de duda, como de esas 20 veces que te cae un 20, ¿no? Importante. Me dice, oye, pues digo, ahora que lo estás planteando en tu plan de desarrollo, pues cuando yo te dije que te veía encaminada para acá, pues nunca te pregunté si era lo que tú querías. Bueno, a mí se me hizo un momento maravilloso en donde teníamos que aprovechar por 100% la oportunidad de un líder o una líder cayendo en cuenta que no había preguntado a uno o a una de sus colaboradoras, pues, ¿para dónde te ves? ¿O a dónde quieres ir? ¿O cuál es tu ambición? ¿O cuáles son tus siguientes posibles pasos más allá de solamente apuntarlos yo? Y de ahí es que surge para mí la habilidad central que yo tendría que empezar a modificar para tener mejores conversaciones. Y es una herramienta muy simple. Y es cambiar, déjenme exagerarlo un poco, el juicio por la curiosidad. Es tener curiosidad genuina, 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 genuina. Genuina por entender, oye, mi colaborador, mi colaboradora, mi equipo, las personas que están aquí, pues, ¿qué ambiciones tienen? ¿Qué objetivos tienen? ¿Por qué actúan como actúan? ¿Qué es lo que están haciendo? Y entonces, si yo tengo curiosidad genuina, lo que tendría que empezar a evaluar es si en mis conversaciones con mi equipo realmente siento curiosidad o si en realidad ya tengo la respuesta en mi cabeza y solamente tengo conversaciones por confirmarlo. Tendría yo que preguntarme si cuando pregunto lo hago para aprender o solo para confirmar. Por ejemplo, la pregunta que yo les hacía al inicio del webinar, oye, ¿cuál es la habilidad que posiblemente garantizaría el éxito profesional? Pues yo ya tenía más o menos una respuesta en mi mente, pero aún así había mucha curiosidad genuina por saber, bueno, ¿y las personas que van a entrar a este webinar pensarán más o menos similar que yo? Pues vamos a preguntar. Porque gracias a esa curiosidad podemos por lo menos entablar una conversación distinta. Y entonces, como primer elemento, lo que quiero invitarte como herramienta práctica conversacional es que antes de una siguiente conversación importante que vayas a tener, no importa el tipo de conversación, quizás sea una conversación, yo qué sé, con tu colaborador, con tu colaboradora para definir la estrategia de este segundo semestre del año. Quizás sea una conversación con tu pareja para saber cómo le fue en la semana. Quizás fue una conversación con tus amigos para escuchar las preocupaciones que los tienen despiertos en estos últimos días.
Quizás simplemente sea una conversación con tus hijos, con tus hijas, para saber los retos que están enfrentando en la escuela hoy en día. Para cualquiera de estas conversaciones importantes, ¿qué tal que yo llego a esa conversación con una pregunta que genuinamente hoy no sepa responder? Una pregunta que hoy no tengo absoluta certeza. Y si no encuentro una pregunta que yo pueda hacerle a esta persona sin tener una respuesta, quizás ya tengo una conclusión en mi mente. Quizás ya estoy dando por sentado una respuesta. Y entonces, en lugar de estando entrando a esta conversación con curiosidad, pues estoy entrando con una idea ya formada. Recientemente escuchaba esta pregunta que les planteo al final y desde entonces me estaba dando un montonal de vueltas, porque creo que muchas veces cometemos el error de que a la hora de estar teniendo conversaciones, tenemos conversaciones y escuchamos como si la otra persona estuviera equivocada y yo tuviera la razón, porque nos encanta tener la razón. Pero ¿cómo escucharía yo de diferente? ¿Cómo escucharías tú de diferente si asumieras que estás equivocada? Si asumieras que estás equivocado, ¿qué tan diferente sería la calidad de las conversaciones y la profundización de las mismas si en cada una de las conversaciones que tienes con tu pareja, con tus amigos, con tus colaboradores, asumieras que quizás estás equivocada, que quizás estás equivocado? Y otra vez, te tratas a ti mismo no con juicio, sino con curiosidad de decir, wow, en cuántas cosas estaré equivocado y gracias a esta conversación voy a poder aprender, voy a poder desarrollarme, voy a poder crecer, voy a poder seguir avanzando. Y cuando yo logro tener esta curiosidad genuina por el otro, entonces puedo avanzar a mi segunda herramienta, que es asumir que absolutamente todas las personas actúan bajo una intención positiva. Todos los colaboradores de mi empresa actúan bajo una intención positiva. Asumir que las personas tienen una buena razón que quizás yo no he visto todavía y que quizás muchas veces estas razones no son justificables. Quizás no son necesariamente buenas las acciones, pero que de fondo todas estas acciones tienen una buena intención. Y si yo tomo una postura en donde todo lo que sucede a mi alrededor, todo lo que el otro hace, todo lo que las otras personas hacen, todo lo que el mundo hace, en lugar de asumir que fuese en mi contra, quizás lo están haciendo por una buena razón, podría yo abrir la puerta a tener conversaciones muy distintas que las que tengo hoy. Porque si tengo un colaborador que siempre llega tarde a las juntas. No, 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 no. Gaby, tú sabes perfecto de quiénes estoy hablando. Tiro por viaje llegan tarde a las juntas y rápidamente yo podría asumir, igual que cualquiera de nosotros, es que a este compadre o a esta comadre, perdón por el francés, pero le vale madre mi tiempo. No respeta mi tiempo. No le importa mi tiempo ni el de los demás, no le importa esta reunión, no le importa estar aquí presente. Si yo asumo eso, ¿qué calidad de conversación voy a tener con esa persona si es que tengo un momento de retroalimentación? Pésimamente. Porque seguramente mi entrada a la conversación será, es que siempre llegas tarde y esto te vale madres y eres un inútil o no sirve para nada. Y entonces la energía con la que yo voy a entrar a esa conversación, lejos de generar posibilidades de desarrollo, de crecimiento, van a ser de decrecimiento, de menor desarrollo. Y si yo asumiera, por ejemplo, bueno, a ver, es jueves, son las 7:30 de la noche. Seguro, ¿no? Como la gran mayoría de nosotros, tuvo una reunión tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. No ha tenido quizás ni siquiera un pequeño respiro. Puede ser que sea cierto, puede ser que no sea cierto. Pero si yo lo asumo como cierto, entonces abro la puerta a tener una conversación distinta, una conversación con curiosidad, en donde asumo que las acciones que está tomando, aunque no sean las mejores, no son malintencionadas, y entonces podríamos un poco cambiar el caminito. Y lo mismo podría aplicar para cualquier otra situación. Para aquel colaborador o colaboradora que, híjole, siempre entrega un reporte con errores. Tiro por viaje, el reporte que tiene que hacer o que le pido, me lo entrega con errores. Y es que seguro, es que es descuidado, no le importa, no lo hace con atención, no le pone atención al detalle. Y ese podría ser el pensamiento que cualquiera de nosotros asuma desde el inicio. Pero otra vez, ¿qué tipo de conversaciones me va a llevar? A diferencia de si yo asumiera, perdón.
Bueno, quizás está priorizando la velocidad por presión de tiempo. Quizás está priorizando hacerlo ágil que hacerlo perfecto, hacerlo pronto que hacerlo perfecto. Y si yo entonces asumo eso, la conversación con la que yo hable va a ser distinta. Porque entonces mi entrada será, oye, entiendo que o asumo que esto es importante para ti y que lo quieres sacar lo antes posible para poder permitir que los demás avancen. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Ayúdame a entender cuál es la lógica detrás de esto. Pero ¿cuál es la lógica detrás de esto? No va acompañado de una pregunta juiciosa en donde no, bueno, seguro no tienes ningún buen criterio, porque entonces ya perdimos el juicio y entonces otra vez la conversación no funciona, sino que tendría que ser una conversación llena de curiosidad por entender, a ver, ¿por qué será, de verdad, con muchísima curiosidad, por qué será que mi esposa no dobla el tubito de la pasta de dientes para que se vaya acabando todo? Y si yo lo pregunto con curiosidad, quizás termine descubriendo que me dice, ah, pues por eficiencia, ¿para qué lo hago cada vez que lo voy a consumir? Si mejor una vez que ya se haya acabado, puedo una sola vez raspar el tubito y que salga lo que falta de pasta. Y en lugar de hacerlo cada vez, lo hago una sola. ¡Ah! En la torre. Y yo peleando por no haber tenido un momento de interés curioso, asumiendo que aquello que está haciendo, seguro, 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 para joder, no lo está haciendo. Al contrario, para algo bueno lo quiere hacer. O quizás una persona que no participa en las reuniones, que no participa en el equipo, que le decimos, oigan, ¿y quién quiere participar? ¿O quién levanta la mano? ¿Y quién comparte? Y es esa persona que nunca levanta la mano o que nunca quiere compartir. Y yo podría asumir, no, seguro es que ni este proyecto, ni este trabajo, ni ninguno de nosotros le interesamos ni le caemos bien. O podría yo asumir, pues quizás no se siente todavía en confianza en el grupo y tendría yo que tener una conversación para incrementar ese nivel de confianza. Y entonces la segunda herramienta tiene que ver una vez más con empezar desde la curiosidad, asumir que la otra persona está teniendo una buena intención y entonces poder tener una conversación distinta. Y quizás la herramienta no sea tan específica como lo que estabas imaginando, pero si yo tengo este mindset, esta idea, esta mentalidad de que aquella persona con la que estoy hablando tiene una intención positiva, entonces yo podría empezar a preguntarme en la siguiente vez que alguien me decepcione, o que yo me sienta traicionado, traicionada, o que yo me sienta incómodo, inconforme, pues quizás preguntarme qué tendría que ser cierto para que haya actuado así con una buena intención, no buscando justificar la acción, sino más bien con curiosidad de entender cuál era la intención positiva que tenía de fondo. Y si yo le entro a esa conversación con esa mentalidad, entonces puedo abrir una conversación con curiosidad para entender que seguramente nos va a dejar en la conversación en un mejor lugar que en el que empezamos. Y entonces hasta aquí tenemos el círculo central, trabajo yo, y el círculo secundario, mi relación contigo, la forma en la que yo te veo a ti. Lo cual nos llevará a nuestro tercer elemento. Pero antes de movernos a nuestro tercer elemento, tengo un reto para todas y todos ustedes, quizás dos o tres retos, que implican ahora sí que tengan lápiz, pluma y hoja donde escribir. Van a necesitar al menos dos o tres hojas. Vayan por dos o tres hojitas de su libreta. Yo corro rápido que las tengo aquí a un lado. La verdad es que no tenía mis hojas aquí porque no pensaba hacer el ejercicio con ustedes, pero pues qué chafa que nada más los invite a hacerlo y que no lo haga yo. Así que ya tengo por acá yo mis tres hojas, en este caso de color verde, y voy a necesitar, si es que tienes la posibilidad, de que además de que tengas tus hojas, plumas, colores, lo que sea para escribir y dibujar, que también prendas la camarita para que puedas compartir con todos nosotros lo que vayas haciendo. Y entonces, el primer reto es muy sencillo. Eh, Tienen aquí en pantalla lo que quiero que dibujen en alguna parte de su hoja. No importa si es al centro, a un lado, en la orilla, y en realidad tampoco importa mucho el tamaño, simplemente dibuja un círculo en tu hoja. Yo lo voy a tratar de hacer un poco grande para que sea fácil de ver por todos nosotros.
Y entonces tendrías que tener algo así como esto. Y el reto es muy, muy, muy sencillo, Fabi. El reto consiste en que esto que estás dibujando en realidad no es un círculo. En realidad es... Y a mí me habían dicho que todas las personas que se conectan a esta sesión son extremadamente creativos, creativas y que además ninguno pone pretextos como yo no sé dibujar o esas cosas que nos inventamos y nos decimos, todos sabemos dibujar, que lo hagamos bien es otra cosa. Así que esto no es un círculo y tienes 2 minutos, para convertirlo en otra cosa. Dibujar encima, a un lado, hacer lo que sea necesario para que este dibujo que acabas de hacer deje de ser un círculo y se convierta en 2 minutos. Quienes no tengan oportunidad de prender su cámara, no se preocupen, pero de todas maneras me gustaría que hicieran el ejercicio, que hicieran los dibujos. Y va a ser importante que los hagas sin justificaciones ni pretextos, simplemente con curiosidad de decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos platicando? Tienes todavía 1 minuto. Y si ya acabaste, agrégale algún detalle, ponle más, como diríamos bien mexicanamente, crema a tus tacos. Échale más rollo al dibujo, más detalle, más color, más forma. Ok, no es por meter presión, pero ya estamos en 30 segundos. 20. Ok, ok, ya empiezan a ver algunos dibujos. Enrique, vuelvo a mostrar solamente para tratar de eh, marcarlo en grandote. Ok, Ah, fíjense. qué buena onda. Enrique hizo un caracol, entonces eso no es, muchas gracias Enrique, eso no es un círculo, eso es un caracol. Déjenme quitar el destacado y a ver quién más tiene su dibujo por ahí a la mano. Manuel, déjame ponerte en destacado un segundito para que se vea. ¡Ey, qué buena onda! Esto no es un círculo, está increíble, es un perro. Muy bien, Manuel, me encanta. Nada más falta que nos digas qué raza es y cómo se llama. A ver, Ricardo, que también tienes por ahí tu dibujo, déjame destacar. Esto no es un círculo, es... Acércalo un poquito más porque le da mucho brillo. Ándale, es como la cara de un gatito o algo por el estilo. Tiene ahí, pues, medio murciélago, medio puerquito, medio quién sabe qué, pero dejó de ser un círculo. El de aquí está el fondo para que podamos ver el dibujito. Déjame mientras acercarme rápido al de Gaby. Déjame acercarte, Gaby. Uy, trata de poner tu mano a un ladito para que no le haga tanto brillo el papel. Ah, es un planeta, ¿no? ¿Es un planeta? ¿O una pizza? Es que brilla mucho Puede la hoja. ser la luna o puede ser La un luna. microbio. La luna o microbio. Me gusta, me gusta, me gusta. Miren, yo no soy muy buen dibujante, pero yo lo que hice es que es una pupila dilatadísima, dilatadísima, y no les puedo decir por qué está tan dilatada. No vean el dibujo de aquí abajo, no tiene nada que ver con la razón por la que esté tan dilatada ese dibujo. Y entonces ya no es un círculo, es una pupila dilatada. Ok, más o menos le vamos agarrando la onda. Puedes darle la vuelta a tu hoja, Clau, me encanta. Pepe, dibujaste un tiro al blanco. Clau es como una carita feliz con su flor. Otra flor por allá. Itziar. Yolanda, tienes por ahí con borroso tu fondo y entonces no se pueden ver los dibujos. Si tienen fondo virtual o borroso, tienen que quitarlo para que podamos ver los dibujos. Y si no, mándenos una foto al chat. Ah, ya se ve, Yolanda. Un muñeco de nieve. Ok. Vamos a ver si podemos subir un grado de dificultad este reto. ¿Ok?
Y entonces, misma historia, solo que esta vez esto no es una corona, esto es, esto no es una corona, esto es. Y entonces dibujas la corona y después sobre esa corona tendrás que dibujar alguna otra cosa. Tenemos 3 minutos. Ya de por sí es un gran reto dibujar la corona, pero no tiene que ser perfecta. Lo dejo proyectado para que puedas tomar la referencia. Y acuérdate que esto ya no es una corona, esto ahora es... Y le puedes poner detalles, forma, color, nombre. Lo único que está prohibido absoluta y rotundamente es decir, yo no soy bueno para dibujar, a mí no me salen estas cosas, ¿por qué me metí a este webinar? Nada. Ya estás aquí, te toca agarrar esta corona y transformarla en algo que ya no sea una corona. Tienes 30 segunditos más todavía. Muy bien. Voy a dejar de compartir, ya todos tienen más o menos la referencia. Pepe, ¿por qué no empezamos contigo? Que ya desde hace rato te vi que dejaste de dibujar. A ver, esto no es una corona, Es esto es, una Pepe, cerveza Corona con es una una cerveza Corona. gelatina y Muy unos bien. cacahuates. Con cacahuates a un lado, me encanta, Pepe. Se ve que ya es jueves por la noche. A ver, Enrique, esto no es una corona, esto es. Ah, es como un trofeo, ¿no? Es como alguien cargando un trofeo, Enrique, por lo que alcanzo a ver por ahí. ¿Quién más ya tiene algún Es dibujo? un, es un aparato de corrientes galvánicas para dar masaje. Ay, Enrique, mi imaginación no es tan buena como la tuya. Gaby por ahí nos muestra que es como pues le veo cara como de ajolote ahí con algo por el estilo. Un cohete, Ricardo lo Es un volteó. marciano. Es un marciano, es un cohete. eh, Ay, me encanta, Arturo. Es como estas bases de los circos. Tú y yo hicimos algo parecido. Yo lo convertí en un carrusel de estos para niños, que tienen como, pues sí, un carrusel tal cual. Manuel, acércalo un poquito para que lo alcancemos a ver. Es un arlequín. Me encanta, me encanta, me encanta. Ok, último reto. Ricardo dice, no puedo prender mi cámara, pero no es una corona, es la representación de la última cena. Agregué a los dos apóstoles para completar. Vámonos. Darien ya nos mandó por ahí una carita feliz y después se convirtió como en una bolsa, claro, con el logo por ahí. Ok, último reto. Vamos a hacerlo cada vez más rápido, ya lo saben. Una tercera hoja y esta vez no vas a dibujar una lámpara. Esto es... ¿Y tú dime qué es? Tienes 3 minutitos. 90 segundos.
Un minuto. Ponle algunos detalles en el tiempo que tengas todavía disponible. No quiero presionarlos, pero la verdad es que les quedan como 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, porque se me hace más tarde. Fabi, déjame ver qué es eso. Me encanta, es una niña. Pepe, que dibujaste una camisa Enrique. Manuel, órale, de los columpios voladores. Gaby, ¿tú qué hiciste? Un letrero de no estacionarse o de estacionarse más bien. Creo que es Betty la que está mandando por ahí los dibujos. Ándale, está buenísimo. Un mástil de un barco pirata, está espectacular. Yolanda, a ver, por ahí, claro, un vestido, me encanta. Una casa se convirtió en una casa. Son dos lámparas en lugar de una, Ricardo. ¿O qué es? Estás con Son el las, Ricardo. son las mancuernillas, Ah, las mancuernillas, son unas mancuernillas. claro. Me encanta. Yo les presumo por acá, mi lámpara se convirtió en un arbolito de Navidad lleno de regalos. Ok. Eh, no, no es un mensaje subliminal, pero quizás sí. Ok, todo esto para qué, muy sencillo. Pido que juntes tus tres dibujos, ¿sí? Eh, muéstralos a la cámara y quiero que por favor los rompas, los deshagas, los destruyas. Elda, ¿por qué no? No, porque son producto de mi imaginación y me gustó pensar en cómo convertir algo que se ve en otra cosa. Clau, qué espectacular. Elda, qué espectacular. Y Clau, qué espectacular que los rompía con cara de sufrimiento. Clau los rompió, pero con cara de sufrimiento. Enrique, creo que también. Qué bueno que esto es virtual y no presencial, porque seguramente ya me hubieran aventado los papeles a la cara y no por menos valdría el sentido. Pero fíjense qué interesante. Siendo brutal, Estoy haciendo completa. confeti para todos. Estás haciendo confeti, me encanta, Enrique, que lo estás resignificando. Siendo brutal, completa y brutalmente honestos, o como diría el buen Ricardo Merino, tomándonos un par de pastillas de honestidina, sinceramente dirían que estos dibujos fueron buenos, objetivamente buenos. Fueron objetivamente creativos, seguro, objetivamente creativos, pero no son objetivamente buenos. Tampoco son objetivamente valiosos. No tienen absolutamente ningún valor, ningún sentido, y aún así por más que fueran dibujos que me tomaran 2 minutos, a los cuales quizás le entré diciendo, ay, no, esto no me va a salir, no voy a poder, no voy a salir, me costó cierto trabajo romperlos, deshacerlos, o incluso quizás dije, a la fregada le hago caso en los dibujos, pero no le hago caso en romperlos. ¿Sí? Muy válido. ¿Por qué? Porque hay un gusto extremadamente profundo por aquello que yo hago. Es increíblemente alto. Básicamente, a lo largo de la vida lo hemos estudiado y el estudio más famoso es el que recibe el nombre de el efecto IKEA. Y el estudio del efecto IKEA es maravilloso porque juntan a un montonal de personas, a diferentes grupos, y a varios les dan de estas cajitas de muebles IKEA, ubican como estos muebles de IKEA, que ármelo usted mismo. Y entonces a un grupo de ellos, un grupo de personas les dan el mueble para que lo armen. Y después de armarlo, les dicen, oye, pues más o menos qué valor le pondrías a este mueble. Y a otro grupo de personas no les dan el mueble para armarlo, simplemente les dan el mueble ya armado. Y les hacen la misma pregunta, ¿qué valor le darías a este mueble? ¿Qué precio le darías a este mueble? Y el resultado fue que aquellas personas que construyeron el mueble, en promedio, le dan 63% más valor al mismo mueble, solo por el hecho de haberlo construido nosotros mismos, incluso a veces sin importar la calidad del resultado. Con que se haya logrado, le damos mucho más valor. Bueno, y Bernie, ¿esto qué fregados tiene que ver con la tercera herramienta para tener mejores conversaciones? Pues muy sencillo, porque ¿cuántas veces no, desde nuestro intento de liderar,
desde nuestro intento de formar equipos, desde nuestro intento de desarrollar a la gente con la que trabajamos, lo que hacemos es, oigan, esto es lo que vamos a hacer. Y nunca pedimos su opinión, nunca pedimos su aporte. Nunca los invitamos a construir juntos. Y si yo no construyo, si yo no pertenezco a la solución, si yo no pertenezco a la idea, si yo no pertenezco por lo menos a la conversación, entonces romper o que se destruya no tiene mayor importancia. Pero si yo participé de la conversación, si yo participé de las ideas, de los dibujos, de la construcción, de la realización, del hecho, del producto o del servicio, entonces voy a valorarlo mucho más. Voy a valorarlo tanto que voy a hacer todo lo que esté en mis manos porque se lleve hasta el final, porque se logre, porque se cumple, porque logremos el objetivo. Y entonces, en términos de herramientas conversacionales, yo tendría que detenerme y pensar, oye, ¿cuál es la próxima decisión, proyecto en puerta que tengo y en la cual debería de abrir la conversación con mi equipo para decir, oigan, esto es lo que estoy pensando hacer? Pues por lo menos díganme qué opinan, por lo menos díganme qué cambio o qué le ajustarían. Yo tendría que llevarme la tarea de abrir conversaciones pensando en que debo de tener curiosidad por lo que puedan aportar. Asumir que lo que sea que estén aportando lo están haciendo con la mejor de las intenciones, aunque no siempre lo estén haciendo bien. Y entonces invitar a cómo y quiénes puedo involucrar, debo involucrar en este proceso. Si yo junto estos tres elementos, entonces estoy desarrollando herramientas conversacionales que van mucho más allá de la forma, de utilizar estas formulitas que una y otra vez nos enseñan y que nos dicen, mira, tienes que decir esto, tienes que hacer esto. Más bien, me estoy yendo al origen de la conversación para que la calidad de mis conversaciones mejoren, empezando por adoptar una mentalidad de curiosidad en lugar de juicio. Continuando por saber siempre, la gente está haciendo algo con buena intención. Quizás no lo están haciendo bien, pero tienen una buena intención al hacerlo. Y por último, entonces, que yo pueda pedir, invitar, sumar a que todos juntos construyamos. Y si juntos construimos, entonces, sin lugar a dudas, vamos a poder tener mejores resultados. Ese es el punto, las ideas. Aquí hay solamente como un breve resumen de todo esto. Y creo que cierra, ¿no? Justo pensando en tres herramientas que tienen una sola intención. Desde el principio lo planteábamos y se los decía. Yo creo que comunicar, en cierto modo, es liderar. Y liderar se trata de servir. Si yo junto estos tres elementos, entonces tengo curiosidad genuina, asumo una intención positiva e invito a las demás personas a co-crear. Creo que estas son, sin lugar a dudas y en esencia, tres de las herramientas claves que un coach o un manager coach pueden desarrollar para elevar sus conversaciones. Obviamente en el contexto corporativo y laboral, pero también quizás un poquito más allá. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Está bien loco lo de efecto IKEA. Sí, sí, lo han hecho en diferentes pruebas también con sets de Lego y con otros elementos. Y sí se pone bien interesante. Adelante, adelante, Pepe. Me acuerdo que hay un video que lo hacen con origami, Bernardo, a lo mejor tú te acordarás, y Correcto. que también no solo valoran que está más caro, ¿no? Sino que está más bonito, ¿no? Y está requete feo, pero pues si es tuyo, pues sí. Y que Estaba además, pensando que por eso a los hijos los queremos tanto. y lo peor de todo es que esperamos que, así como yo lo veo de bonito, que los demás Claro, lo deben ver así de bonito, ¿no? Eso es sí, sí. lo interesante. Origami, sets de Lego y muebles de IKEA.
Dudas, preguntas, comentarios. Más que bienvenidos. Pues Pepe, ¿por qué no nos cuentas un poco de la certificación? Y quizás en ese momento surgen. Ah, mira, ya salió una. Ok, tienen Manuel. Manuel, Ajá. adelante. Sí, ah, sí, estaba buscando para levantar la mano. Quería preguntar, o sea, cuando se trata de trabajo en equipo, este, ¿cómo se puede promover cuando se presentan justamente algunos elementos que pudieran ser un poco más reacios o resistentes a participar o a involucrarse? Ujú. Sí. Eh, de ahí viene un poco la idea del segundo punto, Manuel. El segundo mezclado con el primero, evidentemente, ¿no? Y es, sin lugar a dudas, ¿no? Tampoco se trata de negar que hay personas que pues, no se están queriendo sumar. Pero si yo asumiera que no se están queriendo sumar porque son unos flojos desinteresados millennials que no les importa el trabajo, bueno, pues entonces la calidad de la conversación que yo tenga para descubrir, pues no va a ser tan buena a que si yo asumo que hay una intención positiva. Oye, quizás valoran otras cosas que yo no he logrado descubrir. Con curiosidad voy a tratar de acercarme para entenderlo. Y quizás si mi intención de curiosidad y acercamiento a esa conversación es distinta, lo más probable es que obtenga una respuesta distinta a la que normalmente recibo. Una respuesta quizás un poco más abierta, una respuesta quizás un poco más honesta, una respuesta quizás un poco más profunda que me ayude a entender cuál es lo que verdaderamente está incomodando, molestando o desfavoreciendo o no favoreciendo a que haya confianza para compartir. Y entonces diría que aplicar esto, ¿no? Asumir que no están queriendo participar, pues no por mala onda ni por pelados ni groseros, sino porque quizás hay algo más. Y quién sabe qué sea, pero tengo que tener curiosidad para poderlo descubrir. Porque si mantengo una postura en donde pues asumo que están en mi contra y en total y absoluto desinterés, pues esa va a ser un poco mi respuesta. Y entonces la calidad de mis conversaciones, por más que yo siga los modelos típicos de, mira, empieza la conversación con esto, y luego con esto, y luego con esto. Si no cambio el fondo, si no cambio mi manera de acercarme, mi mentalidad a la hora de tener la conversación, pues aunque cambie la forma, seguramente no va a haber un buen resultado. ¿No? Un poco por ahí. Ok, sí, preguntaba sobre todo porque luego me han llegado a tocar varios en los que incluso las personas llegan a decir, es que no tengo ideas, no se me ocurre nada y a pesar que intento conocer, perdón, hay fiesta aquí cerca, este, porque genuinamente en situaciones o de procesos que no conozco dentro de la empresa y pregunto, me familiarizo, se llega a presentar mucho ese como obstáculo, Ujú, el que simplemente es como que no encuentran el recurso en ese momento para llegar o proponer o incluso hasta involucrarse, aún preguntando, ujú. ok, pero tú qué buscas, qué es lo que te interesa, cuáles son tus necesidades, qué te duele, porque Ujú. eso lo dicen, pero Sí, lo que no es, ok, pensamos en soluciones y ya es cuando se presenta eso. sí. Otra vez, no es que haya una única solución y solamente como remontándolo a lo que hicimos ahora con el ejercicio de los dibujos. Si recuerdas, por ejemplo, dije, a ver, lo único que está prohibido aquí decir es no soy bueno para esto, yo no sé dibujar, a mí no me salen estas cosas. Y poco a poco vamos asumiendo que quizás sí puedo hacer este ejercicio. Quizás sí puedo hacer una propuesta. Quizás sí puedo plantear una opción. Evidentemente el colectivo ayuda, ¿no? Si en el primer dibujo no dibujé nada, pero vi a los demás que sí, y pues que sus dibujos estuvieron, perdón, pero igual de pinches que los míos, pues quizás para el segundo ya me animo, ¿no? Pues porque, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y entonces creo que la invitación colectiva, ¿no? En ese tipo de contextos, también sería a empezar yo, ¿no? O sea, oigan, a mí se me ocurre que podemos hacer esto, ¿a ustedes qué se les ocurre? Y a ustedes qué se les ocurre, y a mí esto, y a ustedes, y a mí esto, y a ustedes, y entonces formar parte yo mismo de la conversación, formar parte yo mismo de los dibujos, para que, bueno, si hay alguien que ya está proponiendo, puedo bajar un poco la barrera y también empezar a proponer. Un poco por ahí se me ocurre. eh, Ok.
sin lugar a duda podríamos profundizar mucho más en ello, ¿no? Ok, va, muchas gracias. Gracias, Manuel. Y qué buenos dibujos, por cierto. Em, Creo que la curiosidad genuina se puede activar no solo para una evaluación o un resultado de trabajo, sino para conocer a la persona desde otras perspectivas. Por supuesto, eso da confianza, cercanía, atención genuina. Por supuesto, es el interés genuino por el otro, las ganas de saber quién es esa persona detrás de cualquier puesto o rol. He visto sobre todo en desarrollo de IT que no hablan. ¿Cómo crees que los líderes pueden dar la confianza para que se abran? Es curioso, eh, yo muchas veces retaría a estos prejuicios que tenemos, como, ay, no, es que la gente de tecnologías de la información o la gente de tal área o de tal empresa son súper callados, tímidos y no hablan. Pues yo más bien diría que no hablan contigo. Y entonces, ¿qué estás haciendo tú para que contigo no hablen? ¿No? Y no en un mal sentido, sino con curiosidad, porque de que hablan, hablan, eso te lo aseguro. Quizás no hablan tanto como otras personas, o no tanto como a ti te gustaría, o no de la forma en la que tú esperas, pero de que hablan, hablan. Y entonces, ¿cómo le hago yo? También para acercarme a la persona, en lugar de esperar que todos se tengan que acercar a mí. Es como esperar, ¿no? Es como los líderes que esperan que todos en su equipo sean extremadamente extrovertidos y parlanchines. Bueno, pues qué mala expectativa, ¿no? ¿Cómo me puedo también yo acercar y darle voz a las personas que normalmente no tendrían voz? Es un poco lo que pensaría. Pero ya les estoy quitando tiempo, Pepe. Compártenos un No, no, poco de la no. Un certificación. tiempo muy, muy valioso. Bernardo, muchísimas gracias pues por ponernos a dibujar, por ponernos creativos y por darnos estas tres herramientas que, sin lugar a dudas, puestas en conjunto son muy poderosas. Gracias por la buena intención positiva y la curiosidad que activaste en todos nosotros. Y pues muchas gracias a todos ustedes. Veo, me da muchísimo gusto, caras conocidas, caras que nos han acompañado en Reencuadre en diferentes actividades, en la certificación y también caras nuevas, por lo menos para mí. Y para ambos tenemos una invitación y es que iniciamos el próximo 21 de agosto, en 2 semanas, una nueva certificación en coaching ejecutivo estratégico. Y digo una nueva porque en efecto, pues es la número 13 en online, pero pues porque también tendrá ideas, estrategias nuevas, nuevas metodologías y sobre todo pues también nuevas personas que nos acompañen. Y si ustedes nos pueden hacer favor, los que ya cursaron la certificación, de promoverla, de compartir con algún compañero. Sergio, muchas gracias porque tú ya lo hiciste. Pues que estamos por iniciar la certificación, pues se lo agradeceríamos el 21 de agosto. Y si alguno de ustedes pues tiene interés por entrar al mundo del coaching o enriquecer sus habilidades de coaching, pues también nos daría mucho gusto. Los pondremos a dibujar lámparas, coronas y círculos y otras muchas cosas. En el chat ya Hugo nos hizo favor de poner una liga por si ustedes requieren información, pues ahí la pueden obtener, pero pues también tienen nuestros correos, muchos de ustedes, nuestro celular, y pues nos daría muchísimo gusto mantener el contacto con ustedes. Sí, Pues y creo que muchísimas la gracias. invitación, perdón, Perdón, Pepe, Hugo. y creo que la invitación también va para aquellos managers que quieren sumar habilidades de coaching justamente para gestionar mejor a sus equipos, lograr mejores resultados en menor tiempo y con mucho mayor bienestar. Creo que es una excelente herramienta, sin duda. Y bueno, ya que estamos en saludos y complacencias, bueno, no en saludos parroquiales, en septiembre vamos a hacer algo muy diferente, o el equipo de Reencuadre, vamos a retomar algunas ideas del desarrollo humano y vamos a tener un taller que se llama El arte de habitarte, y creo que será también otra interesante manera de seguir en contacto. Entonces, los mantenemos informados, esta es su casa. Y pues muchísimas, muchísimas gracias. Y muchas conversaciones. Muchos dibujos y muchas gracias, Bernardo. Gracias, Yasmín, por toda la promoción, Hugo, por la coordinación y pues estamos en contacto. Buen jueves. Gracias, Gracias, Diana, Elda. gracias, gracias, Bernardo, muchas gracias. Gracias, Muchas Pepe, buenas noches gracias. a Gracias a todos. todos. Buenas Linda noches. noche, muchas gracias. Igualmente, buenas Gracias. noches. Cuídense. Igualmente. Gracias, Bernardo. Buenas Gracias, noches. Pepe. Gracias. Bye, Buenas Sergio, noches. gusto Hasta verte. luego, cuídense.